Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jennifer Carolina Telule Peraza. Soy el número 29 y me tocó la clave C. Para comenzar, la primera pregunta dice lo siguiente. Explique sobre la personalidad y si es un factor que influye en el comportamiento ético. Bueno, la personalidad se compone de lo que son dos factores, el temperamento y el carácter. El temperamento es algo con lo que uno ya nace. Esto lo hereda ya sea de sus padres o de sus familiares. En cambio, el carácter es lo que uno va formando en cuanto uno se va desarrollando. Desde la niñez hasta una cierta edad uno desarrolla su carácter. Esto lo desarrolla dependiendo de los círculos sociales o del entorno en el que la persona se críe, ya sea su familia, su comunidad, sus amigos, su iglesia, en fin. Son muchos aspectos del entorno externo que afectan a lo que es el desarrollo del carácter. Entonces, yo considero de que sí es un factor que influye en el comportamiento ético. ¿Por qué? Porque si una persona se cría en un ambiente donde existe la violencia, lo que son las mentiras, las malas relaciones interpersonales, entonces todo esto le va a venir a afectar en su desarrollo como profesional. Igual, si le toca decidir entre elegir una actividad que es antiética y que dañará la imagen, ya sea de su persona como la de la empresa para la que esté trabajando, él la va a tomar así, sin pensarlo, no va a tener remordimientos porque son actividades de que él está normalizado, está familiarizado con ese tipo de acciones y lo ve como normal. Entonces no le toma ningún problema el hacer este tipo de actividades. La segunda pregunta dice, reflexiones sobre el impacto de la globalización y los DLC en el comportamiento ético de las personas. Para comenzar, la globalización es el proceso mediante el cual se relacionan lo que son las naciones, ya sea comercialmente, financieramente o culturalmente. Y los TLCs son tratados económicos políticos que firman dos naciones o más, dependiendo del cual sea, y buscan un fin en común. Entonces, por eso, ¿en qué afectan estos dos aspectos al comportamiento ético de las empresas? Pues, si bien es cierto, en un mercado globalizado existen o deberían de existir instituciones que regulicen lo que son las actividades de esta y velen porque el cumplimiento de las leyes que se establecen previamente. En la actualidad hay muchas empresas de países desarrollados que se aprovechan de las necesidades de países subdesarrollados. Por ejemplo, pagan una mano de obra muchísimo más barata que lo que pagarían en su nación de procedencia, o tienen a sus empleados en condiciones laborales muy precoces, y todo esto viene a afectar a la población en general. Entonces debería de velarse un poco más sobre este tipo de comportamientos, porque si bien es cierto, la globalización y los tratados traen muchos beneficios consigo, entonces debería de evaluarse eso para que ya sean los inversionistas, los productores, como la sociedad en general, obtengan todo este tipo de beneficios. La pregunta 3 dice lo siguiente, explica los valores de la teoría de Max Scheler y qué valores observó en la película. Bueno, pues según la teoría de Max, que es la jerarquía de los valores, establece que los valores van en un orden. Primero están los sensibles, luego los vitales, luego los espirituales, por último los religiosos. También se establece de que estos últimos dos, los espirituales y religiosos, son los que fundamentan los demás valores. Otra cosa que se menciona en esta jerarquía es que tienen ciertas características, como por ejemplo lo que es la objetividad, que hace referencia del que el valor es en sí tal cual y como es, y la subjetividad, que es cómo lo toma cada persona. También se encuentra la polaridad y lo que es la jerarquía, como bien lo dice su nombre. Hace referencia a que los valores van en un orden.
Los valores que se muestran en lo que es la película de War Room, más que todo son los valores espirituales y los religiosos. Los espirituales, ¿por qué? Esto es porque muestran que la búsqueda constante por establecer una relación estrecha con Dios, además de que entre estos están lo que son los estéticos y los jurídicos. Y los religiosos porque muestran lo que rigen, por ejemplo, su religión que ellos practican, lo que es sano y lo profano dependiendo de la religión que es de lo que estos pertenezcan. En esa película se muestran más que todo los valores como lo es la justicia, la solidaridad, también el perdón, el amor, la sinceridad y los antivalores como el egoísmo, el orgullo, la soberbia, que son un claro ejemplo de lo que es la polaridad según Marx. Ahora la segunda parte expone lo que es un caso en el que dice: usted en su desempeño como gerente de marketing es el responsable de atender el cliente mayorista preferencial de su empresa, el cual está muy molesto y quiere romper la relación comercial con ustedes debido a su demora en la entrega del producto. Le causó pérdidas muy significativas en su empresa. La primera pregunta dice: comente cómo manejaría la situación para solucionar el problema con el cliente insatisfecho. Bueno, para comenzar, debería ir personalmente y escuchar toda la queja del cliente, ya que un cliente es lo principal que desea que uno haga, escucharlo y escuchar su molestia para luego plantearle lo que es una solución. Segundo lugar, le pediría disculpas y le diría que si yo estuviera en su lugar me sentiría igual y de que juntos buscaremos un acuerdo en común para llegar a una solución. También se establecería lo que son una solución. Por ejemplo, se le ofrecería un descuento a la cantidad que él había adquirido, esto con el fin de reducir lo que son sus pérdidas. Y finalmente se le diría que no se va a volver a repetir este tipo de inconvenientes, que como empresa estamos al tanto de estos procesos y que vamos a reducir estos tipos de accidentes para que no vuelva a suceder. La segunda pregunta dice lo siguiente: define la habilidad en que se enfocaría para resolver esta situación en su rol como profesional en mercadeo. La habilidad que yo desarrollaría es la habilidad de buenas relaciones interpersonales. Esto es porque en ellas van involucrados los aspectos de escuchar, de saber comunicarse efectivamente, también de lo que es la expresión auténtica y el manejo de los conflictos. Entonces yo considero de que esta sería la habilidad que uno como profesional y igual como persona debería de desarrollar mucho mejor para saber manejarse ante situaciones como las que se presentan en este caso. La última pregunta dice: ¿por qué es importante desarrollar esta habilidad? Pues yo considero que es importante porque uno como persona siempre se va a estar relacionando con otros, ya sea sus compañeros de trabajo, su familia, etcétera. Entonces uno debe saber cómo relacionarse con esto, debe saber trabajar en equipo, debe saber mantener una asertividad y una comunicación efectiva, también aceptar de nuestros errores y de dárselo a conocer a los demás sin ofenderlos o faltarles el respeto o pensar de que sus opiniones son malas porque no son iguales a las nuestras. Entonces, siento que es muy importante la estabilidad y más si uno está desempeñando un cargo como un cargo gerencial, ya que es quien está en constante relación con lo que son los clientes. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.